Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir, así más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Soy José. Todas las mañanas me levanto, tomo desayuno y me voy al trabajo. Al llegar me pongo muy contento. He conocido entretenidos y buenos amigos. En mi empresa reconocen lo que hago. Estoy orgulloso de trabajar aquí. Siento que la vida me ha dado mucho. José es mi hijo, es sordomudo y sus logros son también nuestros logros. La Universidad Católica Boliviana San Pablo abre sus espacios educativos promoviendo medidas de acción positiva que favorece la inclusión en la educación superior de personas con necesidades educativas específicas, a través del área de inclusión, discapacidad y equidad, la cual facilita el tránsito adecuado en el acceso, permanencia y salida exitosa de sus estudiantes. Promueve la actualización en la formación docente sobre la temática. Desarrolla e implementa mecanismos y estrategias de apoyo equitativo en el aula. Aplica el modelo social de la discapacidad para transformar culturas y prácticas inclusivas. Todos los días en la Universidad Católica Boliviana trabajamos con entusiasmo, creando sinergias en la comunidad universitaria por la igualdad de oportunidades con responsabilidad y respeto, sobre todo personas. En América Latina y el Caribe hay 70 millones de personas con discapacidad. La falta de infraestructura accesible es una de las barreras que enfrentan. Desde el BID promovemos la inclusión laboral de personas con discapacidad, el fortalecimiento institucional en temas relacionados y el desarrollo de estándares de accesibilidad universal en la infraestructura. Un ejemplo es el Programa de Sustentabilidad y Eficiencia del Sector Eléctrico en República Dominicana, donde se desarrolló una política de inclusión laboral. También se construirán baños accesibles gracias al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Argentina. Y en Brasil se han capacitado a conductores de autobuses para atender a sus usuarios, garantizando la accesibilidad a las estaciones y al espacio público. Además, hemos desarrollado una guía de servicio inclusivo para personas con discapacidad y otras publicaciones en transporte, agua y energía. Estamos haciendo camino hacia una región más inclusiva. While I'm thinking of
still a thing. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, B1, B2, B3. Presenta el programa Manel Martí. Muy buenas tardes, noche, porque ya son casi tardes, porque a esta hora ya es de día, ya estamos acercándonos a la época que correspondería a esta música animada, esta música veraniega que tenemos justo antes del programa. Ahora mismo estaba escuchando las publicidades anteriores a este programa que habla de la famosa crucecita en el impuesto del IRPF, del impuesto de rendimiento de las personas físicas. También sabéis que hay dos posibilidades, Iglesia u ONGs. Nosotros somos de ONG. La Iglesia entendemos que cada vez más tendrá que hacer menos actividades sociales, ¿no? Porque yo no tengo el concepto de compasión, lástima, no, nosotros lo hacemos porque somos personas civiles, que tenemos unos derechos y reivindigamos el derecho. Iremos viendo cada vez en el futuro que la Iglesia irá tendiendo a hacer menos actividades sociales y más nosotros mismos, la propia sociedad, moviéndose en favor de nosotros mismos. También sabéis que hay una crisis en todo el mundo y yo personalmente opino que es una crisis montada. No me acaban de explicar los motivos exactos por qué está produciendo. Yo veo cosas muy oscuras. Pero está ahora mismo, nuestro presidente ha comentado la bajada de las pensiones, bajada de los salarios de los funcionarios, recortes económicos importantes y bueno, siempre sale temática social, ¿no? Yo entiendo que no hay que rebajar los costes sociales, ¿no? Porque no hay derecho que vayamos a rebajar la calidad de vida de muchas personas. Entiendo que en un gobierno, en un Estado, hay muchísimas cosas antes que rebajar que no estas, el tema de coches oficiales, el tema de las visas oro y muchísimos otros detalles. No me meto con el sueldo de estos profesionales, políticos muchos de ellos, pero me meto con muchos gastos inútiles y muchas personas que no ocupan lugares realmente que rindan a la sociedad. Y lo mismo, ahora mismo nos están diciendo que nos van a recortar las subvenciones a las entidades del tercer sector, con lo cual significa que igual personas de nuestra entidad tendrán que dejar de estar con nosotros, con lo cual entendemos que en vez de estar en el paro, valía la pena que aumentasen nuestros profesionales, porque si estamos ya pagando el paro, yo creo que sería mejor esta gente que está en el paro que trabaje directamente para nosotros, con lo cual la gente que sean psicólogos, pedagogos y gente profesional del mundo social, aparte de cobrar el paro, que nos financia a nosotros con ese dinero y nosotros contrataremos a mucha más gente para básicamente mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y otros colectivos con necesidades sociales. ¿Veis qué cambio más guapo? Es decir, ya pagamos el paro, pues mira, usted en vez de estar en su casa sin hacer nada, coja experiencia, trabaje en favor de la sociedad y esperemos que en el futuro esa misma entidad le pueda contratar definitivamente porque mejore en general la situación económica. Son aquellas ideas que valdría la pena estar un poco atentas a las mismas.
Bueno, ya sabéis que cada martes, aquí a partir de 8:30, estamos una hora cada semana en B1, B2, B3, este programa que está dirigido, presentado, producido, todo prácticamente por una asociación de discapacitados visuales. Somos de aquí de Cataluña, nuestro ámbito territorial de actuación es Cataluña, pero queremos pues difundir en todo el mundo estas ideas que afectan a este colectivo. Y hoy nos acompaña, como cada martes, una invitada, es la Laura Abreu. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Laura, perdón. Buenas ¿Qué tal? tardes, ¿Cómo Manuel. estás, Laura? Bien, aquí muy tranquila. Laura nos va a hablar de una empresa que trabaja varios temas, pero uno de los que va a trabajar va a ser el tema de la atención a las personas con baja visión y problemas visuales, ¿no? Explícanos un poco qué es esta entidad de Reasoft, qué es esta empresa que está aquí en Barcelona. Bueno, es una empresa de origen sueco, aunque basada en Cataluña, digamos que es una mezcla, que nuestro lema es accesibilidad, sobre todo, entonces uno de los temas es baja visión. Otro de los temas sería, como te comentaba antes con el café, trastornos de aprendizaje, dislexia, hiperactividad y, en este caso, bueno, baja visión y discapacidad visual. Bueno, tenemos oportunidad también de hablar con la Laura de otro colectivo, que son estos niños con hiperactividad y falta de atención, que hace un tiempo ya empiezan a estar diagnosticados, que antes eran chavales que estaban considerados como especiales, raros en la escuela, y hoy en día ya se diagnostica la enfermedad. Sí, es bueno, un día que les cambia la vida prácticamente, porque si quieres, no sé si quieres que empiece ahora a detallarte sobre este tema, pero un poco la idea es que antes no se diagnosticaba, se les apartaba un poco, era gente que igual luego no seguía estudiando y que, bueno, gracias a los avances, en este caso, en nuestro caso, softwares de ayuda a la dislexia y a la hiperactividad, pues bueno, salen adelante, ¿no? Entonces pueden llevar vidas como el resto de niños que tienen derecho, ¿no? Y antes pues estaban anulados prácticamente y nos llega incluso gente que después de 50 años se da cuenta que realmente tenía dislexia, que no era la tonta de la clase, entonces se da cuenta que nunca es tarde para volver a empezar y ponerse a estudiar. Y bueno, muchas historias que conmueven, que si quieres luego te detallo. Tú eres la responsable de comunicación de esta empresa actualmente. Sí, trabajo, bueno, toco varios ámbitos, pero un poco la idea inicial era comunicación. ¿De formación? ¿De dónde procedes? Aquí estoy. En Barcelona, donde estudié la universidad. ¿Qué carrera? Abat Oliva, Publicidad y Relaciones Públicas. ¿Has entrado al mundo social porque tenías algún conocido, algún tema que te preocupaba, o ha sido de casualidad? Bueno, un poco todo, quizá más casualidad. Dentro de mi ámbito me causó curiosidad, me pareció un tema interesante que nunca había tratado y tenía curiosidad. Y además, como te comentaba antes, ¿no? Tengo una vecina, bueno, que es discapacitada, en este caso va en silla de ruedas, pero no tiene nada que ver con la baja visión, así que un poco más casualidad quizá y bueno, estoy contenta. Has entrado a un mundo que es bien diferente a la empresa capitalista y ya verás, te gustará este mundo, ¿eh? Te da muchos problemas, pero es un mundo realmente apasionante de tratar con personas con discapacidad, que viendo la solución muchas veces te da mucho ánimo. Dices que Reasoft es una entidad que trabajáis baja visión. ¿Qué hacéis exactamente con las personas con baja visión? ¿Le facilitáis aparatos? Sí, tenemos 3 lupas, que luego si quieres te enseño que las tengo aquí. Y bueno, básicamente son productos de ayuda a... Tenemos varias líneas. Por un lado, productos de ayuda a la baja visión, lupas, telelupas, lectores electrónicos, y por otro lado también tenemos voces para móviles y para ordenadores, ¿no? Móvil speaker, por ejemplo, es bueno, una voz que adaptas a tu móvil, perdona, y bueno, te va leyendo todo lo que vas haciendo. Luego está Daisy Player, que te lee básicamente libros, ¿no? Que está bastante interesante, incluso si no te apetece leer y vas en el metro, ¿no? Te pones los cascos y vas escuchando el libro. Eso estamos intentando en España hace un tiempo, que sea algo no únicamente para discapacidad visual, sino para otros colectivos, como puedan ser los enfermos en hospitales, Exacto. gente mayor que ya pues, se cansa la vista, y lo que dices tú también, gente que viaja en aviones o en el propio coche. Es un sistema de acceder a la literatura muy interesante. Claro, nuestra idea un poco, o sea, tuvimos como empresa que enfocarnos en algún tema. O sea, por ejemplo, en el caso de los niños con hiperactividad, tuvimos que decir hiperactividad porque es algo común. Pero realmente, en este caso de hiperactividad, el programa que destinamos a la hiperactividad es para tratar la memoria operativa, que en mucha gente falla y no tiene por qué tener hiperactividad. El otro día vino una señora que había tenido una embolia, entonces puede ir a diferentes campos, ¿no?
La baja visión puede coger cualquier tipo de persona, pero a quien más aqueja es a personas mayores de la tercera edad, ¿no? Muchas veces personas que abandonan diciendo que ya no vale la pena, que no atienden las posibilidades, y es muy importante que descubran estas nuevas posibilidades de poder seguir leyendo, poder seguir utilizando una telelupa, estas lupas que vemos de seguida muy pequeñitas, por ejemplo, para seguir disfrutando lo máximo de la vida. Es muy importante para estas personas. Claro que sí, la lupa como la que tengo, que es Compact Mini, que luego te sacaré si quieres, es una portátil que es muy útil, ¿no? Puedes ver la parada de autobús, qué autobús viene, horarios. Tiene varias funciones y puedes entre ellos hacer tipo de cámara fotográfica. Tú puedes captar la imagen y después con zoom, con la calma, vas mirando a ver bien para no dejarte detalle, ¿no? Que vale la pena, bueno, pues seguir estudiando o bueno, seguir desarrollando las capacidades que te quedan o que, bueno, que tienes abandonadas porque crees que no hay nada adecuado a eso, ¿no? Cuando van saliendo cada día cosas nuevas, que nosotros estamos un poco ahí a la vanguardia de nuevas tecnologías, ¿no? Es nuestra idea un poco. Un tema que nos preocupa mucho en nuestra asociación es, primero, que la gente conozca estos aparatos. De ahí que, ya hemos comentado varias veces en este programa, que queremos tener, aparte de nuestro Museo de los Sentidos, nuestra biblioteca para que puedan estudiar todos los estudiantes universitarios y gente que hace máster y posgrados y doctorados. Pero también queremos tener una casa domotizada donde estén todos los avances tecnológicos en contar con toda una casa domotizada y que con el comedor estén todos los aparatos tiflotécnicos, aquellos aparatos que ya nos está hablando la Laura, que son ayudas ópticas, telelupas, pequeñas lupas, aparatos de tiflotecnia para ciegos totales, como puedan ser pues, los Braille Speak, los anotadores personales, las voces. Ahora mismo os te comentaba de la telefonía móvil que nos va a dar de seguida una noticia Laura sobre la voz en catalán. Pero un tema muy complicado es el tema del acceso, porque luego primero has de conocerlo, has de saber si te va a ir bien para ti mismo, y luego el problema más importante que hay en España actualmente es adquirir el producto, porque acostumbran a ser aparatos bastante caros, ¿no, Laura? Bueno, entre 300 y 3.000 sería un aproximado. Las voces para ordenador y para móviles quizá un poco más baratas, sobre unos 100 euros. Y bueno, sí, la idea es un poco movilizar a la gente, lo que comentábamos antes, que tienen un poco abandonado, no sé si este ámbito de baja visión o lo que les queda de visión, y cuando realmente pueden, hay productos que les podrían ayudar. Entonces, movilizarles un poco para que busquen fundación, busquen, bueno, algún tipo de sponsor o forma de financiación, y nosotros pues ponemos los productos, ¿no? Que están ahí, que cada día salen nuevos y que están a, bueno, últimas tecnologías y que realmente se tienen que aprovechar porque van bien y funcionan, ¿no? A la vista está. Un tema muy importante es lo que estamos iniciando, es la formación de los oftalmólogos, ¿no? Porque resulta que una parte fundamental es que el oftalmólogo ya aconseje a su paciente de dónde acudir para empezar y luego cuáles son las técnicas que le pueden ir bien para su resto visual. Claro, sí, es básico que conozca el caso y que le pueda adaptar. Nosotros tenemos un centro en la calle Caspe 68 que pueden venir ahí, ver nuestras lupas y un poco ellos mismos también ver qué es lo que más se adapta a sus necesidades, ¿no? Porque, claro, hasta que no lo ven realmente no pueden ver qué les va mejor. En Cataluña, las personas con discapacidad que necesitan ese tipo de aparatos pueden pedir alguna que otra subvención pública, muy pocas por cierto, ¿no? Y las que existen, solo que superes unos ingresos medios, yo diría que bajos medios, ni tan siquiera medios, ya no alcanzas a obtener la subvención. Por ejemplo, el proyecto PUA, si superas los 6.000 euros de ingreso por miembro de la familia, ya no tienes derecho, con lo cual prácticamente, como no será no contributiva, casi todo el mundo supera esos 6.000 euros al año de ingresos, ¿no? Entonces, ¿cómo está la situación en otros países, Laura? En países, como dices, de Suecia, donde proviene esta empresa, ¿el Estado financia, colabora en la compra? Nada que ver, porque realmente dice mucho de España, ¿no? Que estamos en la Comunidad Europea, pero realmente no copiamos, que es lo que deberíamos hacer, ¿no? Si estamos dentro de un grupo, copiar lo mejor de cada país sería un poco el ideal. Y países, bueno, pasando de Francia para arriba, te diría que casi todos, Holanda, Dinamarca, bueno, Inglaterra, Suiza, Finlandia. Realmente el Estado financia todos estos productos, que es la idea, que el Estado financie al menos una parte. Entonces, él lo que hace es repartir en cada comunidad en base a la gente, bueno, con necesidades visuales, ¿no? Entonces, reparte un tanto a cada comunidad para que a todo el mundo le llegue esta ayuda. Otro tema que os queremos hacer saber es que en España ha habido siempre la manía de decir, bueno, esto ya lo hace la ONCE. La ONCE, recordad que atiende solo a colectivos en situación de E no por debajo del 10%, o sea, B
legales o B1, ciegos totales, B legales los que están en o por debajo del 10%, y nacionalidad española. Y de ese porcentaje que supone el 5% de discapacidad visual en España, atiende solo a los estudiantes y trabajadores en ayudas tiflotécnicas. Les presta los aparatos, casi siempre son obsoletos, porque ya las últimas novedades, la 11, que yo sepa, Laura, no sé si lo sabes tú, no te ofrece las últimas generaciones de aparatos cuando son préstamos de estudiantes o trabajadores, te dan ya modelos un poco anticuados. ¿Sabes un poco cómo va el tema este? ¿Lo tienes un poco atento? Sí, sí que tengo idea, y nuestra idea es un poco cubrir el resto que no cubre la 11, que es, obviamente no podemos subvencionar, pero sí que, bueno, estos baja visión que superan el 10% son inmigrantes. O invidentes, pero que no están trabajando y no reciben este apoyo, pues bueno, cubrir un poco estos huecos y ofrecerles productos que obviamente luego falta una financiación que ya es un poco parte o del Estado o de fundaciones, o un poco movilizarnos, ¿no? Nosotros desde la página web de Facebook Reasoft tenemos una destinada a baja visión, y ahí les animamos a que se muevan, ¿no? Que moviéndose siempre se consiguen cosas. Bueno, antes que se nos olvide, Laura, nos dices forma de contacto con vosotros, vuestra página web, vuestro Facebook, y si tenemos oportunidad lo repetiremos al final del programa. Pero ¿cómo se entra a vuestra página web? Nuestra página web es, bueno, www.reasoft.com, rehasoft.com, y ahí verán un apartado que es baja visión. Y nuestro Facebook también se llama Reasoft Ayudas Técnicas, es el oficial. Y de ahí hay uno, si entran allí ya verán uno que es Baja Visión, que es nuestra página para hacerse fan, que ahí es la idea, es un poco poner en común ideas, opiniones y salir adelante y abrir camino, ¿no? Que cada vez parece que está más cerca un poco de ayudas. Y ¿empezáis a tener varios fans ya? ¿Y el número es importante o está todavía empezando? Reasoft Ayudas Técnicas, como empresa que engloba dislexia, hiperactividad y baja visión, tiene casi 4.000 amigos. Amigos conocidos, porque si fueran amigos no daría abasto para llamarles, ¿no? Y como fans de baja visión tenemos pocos, porque realmente fue algo que surgió hace poco. Fue la idea un poco de separar, de decir, bueno, queremos destinarles un espacio a baja visión porque es bastante distinto obviamente a los otros trastornos, y realmente es otro, bueno, tipo de asociaciones, es mucha gente que queremos englobar en un mismo grupo y no mezclarlos con otros. Reasoft, ahora mismo en temas de baja visión en Cataluña tenemos varias ópticas que han hecho su gabinete de baja visión, tenemos Cotet, tenemos General Óptica, Multiópticas, por ejemplo, también tenemos Visión, bueno, varias ópticas que han quitado el monopolio que hasta hace poco tenía la 11 en baja visión, porque hasta hace poco pues la gente que no podía estar en la 11 pues no tenía ningún tipo de atención, con lo cual se aguantaba con lo que podía. Y si podías entrar en la 11, pues tenías oportunidad de que te ayudase. Y los que no eran afiliados tenían la oportunidad de ponerse a la lista de espera del CERVO, que era la entidad que estudiaba la baja visión, y cuando te tocaba, que era al cabo de bastantes años, tenías oportunidad de, de saber qué aparato te iba bien, y tenías que buscarte la vida para conseguir el financiamiento para adquirir el aparato, ¿no? Entonces, enséñanos unos cuantos aparatos. Laura, explícanos qué pueden comprar en esta empresa de Reasoft. Me has dicho que tienes ya 3 telupas aquí, pequeñitas, sí, enséñanos en todo caso al público. Compañera, a ver, no sé si quieres acercarla, por favor. Si quieres después las enseño, o si me comentan que después las enseñe. Bueno, perfecto. Pero aparte de esas telupas, ¿qué otros aparatos podemos comprar en Reasoft? Bueno, sí. ¿Tenéis, por ejemplo, me parece que impresoras Braille, por ejemplo? Sí, tenemos impresoras Braille, tenemos teclados Braille para ordenador, el EasyLink, que este nos lo compra la 11. Tenemos... Este es un aparato que empalmas el ordenador un teclado Braille, ¿no? Exacto, sí, sí. También me has enseñado hace poco un pequeño teclado con teclado Braille. Tengo que recordar que es aquel que te hago que tiene solo 7 o 9 teclas, si es computerizado 9 teclas, y si no lo es 7 teclas, los 6 puntos del braille más el espaciador. Este que me enseñaste hace poco es para utilizar con el móvil. Exacto, luego está esta pequeña versión que es para utilizar con el móvil y que básicamente se conecta y bueno, puedes escribir gracias al teclado braille pues un mensaje o leer los mensajes que te llegan a través de este teclado que se adapta al móvil. Telupas, estáis en contacto con posiblemente la fabricante más importante del mundo de telupas. Sí, somos los representantes de Optelec, que es el fabricante más grande mundial de telupas, y bueno, somos los únicos aquí en España que los llevan. O los días las telupas te lo hacen todo, te lo amplían en color, ¿no? Cada día salen con más novedades, ¿no? Y más, cada vez sobre todo las portátiles, más practicidad. Tienen la facilidad de combinar colores dependiendo un poco de la necesidad del usuario. Los contrastes
Si Exacto, necesita contrastar amarillo con negro y un poco lo que te va mejor para tu... Incluso nos comentaban hace poco, esto fue a raíz de un congreso que hubo en Frankfurt. Recordad, por favor, que ya había la oportunidad que el próximo día 2, 3 y 4 de junio, en la Feria de Barcelona, se celebra la Feria Internacional Avante, que es una feria de discapacitados y para discapacitados, que muestra todas las últimas novedades aparecidas en el mercado mundial de aparatajes, máquinas, informática, electrónica para discapacitados, tanto sean físicos, auditivos como visuales. Para los intelectuales y mentales aparecen alguna que otra empresa, servicios de la Generalitat, pero a nivel de ayudas técnicas básicamente son para el colectivo de discapacitados físicos, auditivos y visuales, y también otros colectivos como pueden ser paralíticos cerebrales, gente con diferentes dificultades a nivel motor y otras dificultades. Ahí estaremos nosotros con un stand y os daremos noticia también en próximos programas cuando estemos a punto de llegar a esas fechas. El tema de la telefonía, me comentabas hace un momento que estáis en contacto con una importante empresa que está en Tarrasa, que es Decor Factory, ¿no? Sí, exacto. Él lleva básicamente voces para móviles, que es Mobile Speak, Daisy Player, que con Daisy Player puedes, lo que comentábamos, ¿no? Escuchar un libro. Con el móvil. Exacto. Tú te lo puedes poner ahí y además de utilizarlo como móvil, lo puedes utilizar como dispositivo para leer. En el metro, mediante la voz, donde quieras, exacto, te pones la auricular en la oreja y tienes un libro entero grabado dentro del móvil. Te ahorras de llevar el libro que pesa mucho para arriba y para abajo, con el móvil que ya lo llevas siempre, pues además tienes libros ahí dentro, ¿no? Y decir a la gente que habitualmente los que leen los libros son gente que tiene voces maravillosas. Esto te lo digo yo porque soy un seguidor, bastante seguidor del libro audio, el audiolibro, y acostumbra a ser voces muy atractivas, que resulta incluso más interesante que no leer uno mismo el libro, porque es un doblador de cine, un doblador de teatro, que acostumbra a tener una voz muy bonita. Y una gran novedad que está a punto de aparecer es que va a tener nuestra versión, nuestro idioma, este Mobile Speak. Sí, va a aparecer Mobile Speak en catalán, que es la novedad que por fin, Cataluña tendrá en exclusiva, obviamente, y está a punto de salir esas voces para móviles en catalán, que te leen un poco el recorrido que tú haces con el móvil y las funciones que estás apretando te las lee una voz en catalán, es la novedad. No sé si sabes cómo va el tema, pero yo cuando estaba con la persona que trajo esos temas aquí en Cataluña, que fue Urban Peterson, que es el señor comentaba la Laura, que es sueco y vino a traer estas novedades, era contacto con los niños en las escuelas, porque esto va a ayudar mucho también, estas ayudas técnicas a los niños en las escuelas. Sí, disculpa, un poco no he entendido el planteamiento de la pregunta. Que en los niños en las escuelas, sí, la utilización de estos aparatos de baja visión, que comentamos, muchos no están atendidos por la ONCE, con lo cual estas ayudas técnicas, que pueden ser muy simples, les pueden ayudar muchísimo en los estudios. Claro, sí, por supuesto, esa es la idea. Nos topamos de nuevo con el tema financiación, ¿no? Que escuelas, sobre todo públicas, tienes que ir ya a la Generalitat y que cuesta un poco. Es un poco un camino lleno de, una selva, ¿no? Hay que ir abriendo camino y poco a poco. Sí que son ayudas que favorecen muchísimo, que está demostrado que en el norte de Europa funcionan estupendamente y que les ayudan, pero nos topamos de nuevo con el tema de la financiación, que obviamente un padre no puede dejarse entre 300 y 3.000 euros en un hijo con baja visión, ¿no? Tendrá otras cuestiones en las que dedicar. A nivel de búsqueda de financiamiento, aparte de ser constantemente reivindicativo a nivel de las instituciones públicas, ¿estáis teniendo algún tipo de contacto con una entidad, alguna fundación que os pueda ayudar a ayudar a este financiamiento? No, de momento no hemos contactado con ninguna en la que hayamos llegado a un acuerdo para financiación. Ya os mantendremos informados, es esto, por nuestra página web reasoft.com o por nuestro Facebook Reasoft Ayudas Técnicas. Intentaremos sacar las novedades que cada día aparecen, van apareciendo nuevas cositas, ¿no? Ahí aparece la fotografía de cada nuevo aparato, supongo, características, precio, incluso para hacer una idea de lo que vale el precio. Sí, sí. Y esperamos que una fundación de estas que muchas empresas privadas, bancos, etcétera, etcétera, puedan financiar la adquisición de estos aparatos. Claro, también pueden escribirnos a info@reasoft.com con cualquier duda de precios que obviamente en la web no aparecen, o dudas, consultas, o incluso venir a nuestro centro, ¿no? Como te comentaba antes, en la calle Caspe 68. Esto está, por supuesto, abierto, ¿no? Para que pasen, curioseen, sin ningún tipo de compromiso y miren las lupas de cerca. La gente puede utilizar un rato el aparato, por ejemplo, le informáis un poco de cómo se utiliza, las ventajas que puede obtener con el aparato. Claro, por supuesto, sí, lo ve en funcionamiento y está toqueteándolo un rato y le decimos beneficios,
cómo se utiliza y un poco cómo sería el manejo. Es bastante simple el de las telelupas, en este caso te diré. Es básicamente zoom, grabar, guardar y un poco más. Así que es un poco más mirar si el tamaño gusta, si las funciones, los botones les es cómodo, práctico. Es bastante intuitivo, que hasta yo que soy un poco... A veces me cuesta estas cosas, enseguida lo coges, ¿no? El truco. Incluso nosotros al Urban le compramos hace un tiempo un aparato que era el AudioCharta, que es una fotocopiadora lectora, que es alucinante. Le pones, levantas la tapa, le pones un libro, un texto, una revista debajo de la tapa, cierras la tapa, apretas el botón y te lo lee en voz de arriba abajo. Eso es una especie como de magia. Sí, sí, es maravilloso, ¿no? Si hay productos, hay. El tema es primero abrir un poco la mente, decir que existen estas cosas, ¿no? Que han llegado, que no es un invento y que, bueno, que hay que conocerlas y sobre todo buscar un poco, es eso, un grupo, bueno, pues de ayudas y bueno, y luchar porque hay muchas cosas que pueden salir, ¿no? Si se lucha y se une, ¿no? Por eso insistía en lo del grupo de Facebook y todo, que se conectasen, que estuvieran allí, que dijeran sus ideas, sus propuestas y siempre salen cosas nuevas que nos favorecen a todos al final. Bueno, veis con la Laura, una de las áreas de su empresa Reasoft. Ahora, después del descanso, que vamos a hacer de seguida, nos explicarás un poco el tema de estos chavales, que como decía también Laura hace un momento, hace un tiempo estaban como apartados. La gente que era molesta para la maestra, que intentaba que estuviese quieto y no lo conseguían, pues estaban considerados como unos chavales complicados. Sí, fracasados en la sociedad. Y actualmente se les puede hacer una labor interesante. Claro, nosotros bueno, los reeducamos en nuestro centro si no van a ningún psicólogo aparte y les ofrecemos un programa de ordenador. En el caso de hiperactividad son ejercicios para practicar la memoria operativa, que la entrena. Consiste en 5 semanas. Lo ideal es una vez al día, 1 hora, 3/4 de hora. Y al cabo de 5 semanas empezar a notar mejorías. Está demostrado, es un programa sueco, el Memotiva en este caso. Está Junior y Senior. Junior para niños de hasta 10 años, desde los 5 más o menos. Y luego Senior un poco a partir de los 10 y ya adultos. Lo que cambia son bastante los gráficos y algo más la complejidad, pero la función obviamente es la misma, que es entrenar la memoria operativa, que es la que les falla en casos de hiperactividad y trastornos de atención. Un tema muy polémico en ellos, les puede bajar la inserta de medicamentos, porque un tema muy polémico en estos chavales es, por ejemplo, la utilización de medicamentos, ¿no? Que hay mucha controversia en el aspecto este. Sí, es bastante, la verdad, y me he encontrado con muchos casos, y claro, dependiendo del caso del niño, me comentan muchas psicólogas, ¿no? Yo no soy psicóloga, yo trabajo en comunicación. Yo personalmente estoy bastante en contra de los medicamentos, pero ya es algo súper a nivel personal, no a nivel de Reasoft, y en todo tipo, ¿no? Ni siquiera cuando estoy constipada me tomo nada, porque creo que cada uno tiene como que desarrollar, pero sí que hay casos muy graves de hiperactividad que es necesario, ¿no? Entonces eso yo no me metería y les dejaría más a los psicólogos que su campo que opinaran, ¿no? O que leyeran en este caso. Más bien psiquiatras, porque el psicólogo pues no puede recetar pastillas. Exacto. Y esto está más en manos de los psiquiatras que los que... Es que esto de enfermedades mentales es un tema muy polémico, la utilización de medicamentos, ¿no? Porque evidentemente son necesarios en muchas ocasiones, la farmacología ha avanzado mucho en los últimos tiempos, pero sigue siendo bastante polémico que algunos psiquiatras le dan mucho al boli y recetan demasiadas pastillas posiblemente, pero es un tipo, repito, que algún día hablaremos de este programa también con algún psiquiatra especializado en el tema del trastorno de falta de atención y hiperactividad. Bueno, Claudio, y cada día el Claudio me dice aquí por los cascos que tenemos 5 minutitos de descanso. Por favor, seguimos insistiendo en la necesidad que tenemos de ayuda por parte de empresas. Ya sabéis que la Nestlé nos financia el agua que tenemos aquí encima de la mesa. Esta agua está financiada y es una botella de agua de Nestlé que financia en parte esta televisión. Estamos haciendo una televisión muy guapa, habéis visto discapacidad y salud, discapacidad y sexualidad, qué guapada, ¿eh? Antes, sepáis que cuando se acariciaban dos discapacidades intelectuales, los separábamos, ¿eh? No les damos la oportunidad de relacionarse, ¿no? A los físicos tienen importantes problemas y actualmente, pues bueno, cuanto menos se está estudiando y no decirles, mira, no te toca porque eres discapacitado, tienes derecho evidentemente. Hasta ahora mismo.
Hola, ¿qué tal? Nuevamente con todos vosotros. Me has dicho aire, ¿verdad, Claudio? Sí, sí, aire, con lo cual, esto de no ver alguna vez tiene sus problemas, porque si no el Claudio me diría con la mano adelante, pero como no lo veo, me lo tiene que decir con voz y es un poco más complicado. Pero bueno, nosotros seguimos con nuestro programa, estamos con la Laura Abreu, que nos está explicando las actividades que hace su empresa, ella es la responsable de comunicación, y ahora sí que tienen encima de la mesa algunas de las ayudas técnicas comentadas para baja visión, que es una especie de aparatitos pequeñitos, que explícanos para qué sirven, Laura. Sí, bueno, son lupas... telelupas portátiles, empiezo por la más pequeña, la que te enseñaba antes, la Compact Mini, está aquí, bueno, muy pequeñita. Sí, es muy ligera y es ideal para llevar en el bolso, tiene atrás, no sé si, ahora, vale, enseño a cámara, este es el visor, entonces se enfoca, como si te enfocara a ti, vale, lo he hecho al revés, es así, y bueno, pues puedo tener la opción de zoom, puedo grabarte como si fuera una cámara y después acercarlo, etcétera, ¿no? Básicamente esta es la función principal, ¿no? Telelupa, puedes ver mejor. Puedes leer, por ejemplo, el nombre de la calle. Exacto, que no llegas. sacas una foto a la calle y luego te quedas parado y lo pones el zoom y la ves perfecta aquí en grande y dices, mira, ya he llegado a casa. Y el número un tema muy importante para nosotros es cuando pasan muchos autobuses por una parada, identificar el autobús que está llegando. Tienes que ser rápido porque hay autobuses que, pero bueno, como es ligera te da tiempo. Después tienes una que es un poquito más grande, que es la Farview, que es esta que te dejaba antes. Esta parece como si lo tuvieses que poner encima de un objeto, ¿no? Sí, esta es un poquito más completa que la Compact Mini. Aquí la enseño aquí. Tiene un poco forma de videoconsola, pero no tiene juegos, engaña. Entonces, lo mismo, enfocas, la pantalla es más grande también, Farview se llama, Farview y Compact Mini. Esta es la Compact Mini. Y la Farview, pues lo mismo, tú puedes captar la imagen, zoom y mover de izquierda a derecha con las teclitas de la izquierda puedes mover, de izquierda a derecha, arriba abajo. Esto es importante si sacas una foto y te quieres fijar en el detalle de la izquierda arriba, pues llegas a la izquierda arriba y le das al zoom y ves que había un pajarito pasando por ahí en ese momento, ¿no? Entonces esta es la Farview, esta es la Compact Mini y luego está la Traveler, que es un poco más grande, etcétera. Bueno, las tres tienen la posibilidad de esta es más voluminosa, combinación de colores, de contrastes, para personas con dificultad, pues con colores, amarillo, negro, blanco, negro. Esta es la Traveler. Lo interesante de esta lupa es que el visor es bastante al detalle, entonces si pones el dedo te lee las huellas dactilares, bueno, te las enseña. Después tiene, bueno, la función de zoom, más alejado, encender, y esto es un poco cambiar los colores de contraste, así que no tiene mucha complicación. Y aquí abajo es donde está el supervisor que te puedes mirar hasta incluso las huellas dactilares. Tiene también una lucecita, como en la Compact Mini también, por si queremos ver algo pues de noche o en algún lugar que esté un poco oscuro. Y bueno, esta es un poco la muestra. Tenemos más en nuestro centro de la calle Caspe 68, como he comentado antes, así que si quieren pasar, pues están invitados. Y aquí he traído una pequeñita muestra de las que quizá más se venden, ¿no?, en este momento. Bueno, ya decimos, interesante sobre todo para los chavales en las escuelas, que intenten aprovechar nuestro visual. Esto veis que es todo un trabajo global, el formar a los maestros, formar al entorno del alumnado, del alumno con discapacidad, que encuentre un lugar acogedor en la escuela. El tema luego de que utilice todos estos aparatos tanto en la clase como en su casa, ¿no? Actualmente, por ejemplo, pueden tomar nota con un Braille Speak o con un Sense Voice, que son aparatos muy buenos para tomar apuntes, ¿no? Luego podrá tener sus apuntes en voz, en braille, y podrá pasar esos mismos apuntes a su compañero vidente para que lo lea, porque hay transformación de escribir los apuntes en braille y mediante un sistema transformarlo en texto para que lo lea el compañero. Y esto ha hecho que el compañero con discapacidad visual sea incluso envidiado por nuestro amigo, porque tiene los mejores apuntes de la clase, los tenemos nosotros, porque
nosotros cuando pasamos apuntes los pasamos en limpio, están en letra de imprenta, los pasamos a través de una impresora de ordenador, nos sirve cualquier marca de ordenador, cualquier impresora, y nos sale el texto y nuestros compañeros te dan los mejores apuntes, porque nosotros grabamos la clase. El mismo aparato con el cual tomamos nota, que es esta nota personal que tiene teclado braille, tiene grabador de la clase. Grabamos la clase, tenemos un sistema de almacenamiento mucho mejores, tenemos el DAISY, la gente habitualmente tiene el MP3, entonces un sistema que es mejor que el MP3 es que el sistema DAISY, que solo es para ciegos. Llego a mi casa, perfecciono los apuntes y cuando alguien falta clase la gente nos viene a buscar, ¿verdad, Laura? Sí, sí. Sí, sí, facilidades hay. Después está el Easy Converter, que es el que transforma lo que comentabas tú, ¿no? Pues teclado braille teclado, bueno, en letras Word y que se pueden imprimir en cualquier lugar. Alfanuméricos perfectamente. Exacto, sí, sí. Bueno, ahora explícanos, ya que estás aquí, un poco el tema de estos niños disléxicos con hiperactividad, falta de atención. Bueno, explícanos para empezar qué características tienen estos niños. Por ejemplo, los disléxicos, ¿qué les pasa a los disléxicos? Bueno, la dislexia hay bastantes grados. Yo tampoco, recordemos, soy la psicóloga, pero voy a hacer una idea global de lo que a mí me ha quedado y de lo que, bueno, diariamente leo para informarme y saber más, ¿no? Mi idea un poco es dedicarme a los medios, como a vosotros, y lo digo por si en algún momento no digo algo, bueno, no doy toda la información que podría dar, ¿no? Entonces, básicamente la dislexia es la falta de codificación de las palabras. Codifican de otra manera, quiero decir, en lugar de leer cabra, a veces leerán cabra, mira, ahora lo pronuncio mal, y otras veces leerán carva, ¿no? O al revés, y como así hay muchas. Hay una muy común que es la B por la V. Son niños que normalmente confunden los temas espaciales, días de la semana, meses del año. Es curioso, pero confunden bastante esto, ¿no? Se da bastante los días de cada día, ¿no? Sobre todo. Y bueno, tiene que pasar sobre todo un test con la psicóloga. Quiero decir, no puedes decir, ay, mi niño confunde las palabras, es disléxico. Tiene que ir a una psicóloga. Entonces, una vez diagnosticado, pueden venir a nuestro centro, que también es el de la calle Caspe 68. Entonces, allí hacemos reeducaciones con nuestros psicólogos, pedagogos y logopedas. Dependiendo del niño, se realiza un tratamiento u otro. Normalmente fusionamos siempre la reeducación tradicional, como antes, pues con fichas, técnicas, etcétera, con software, que es un poco nuestra, bueno, es nuestra idea de empresa. Softwares, programas de ordenador para niños con trastornos de aprendizaje. Y bueno, luego productos de baja visión, pero en este caso softwares. ¿Por qué? Porque los niños, bueno, hoy en día lo hacen con el ordenador bajo el brazo casi. Entonces, les es mucho más motivante estudiar a través del ordenador, mucha más autonomía. El programa D3, que está pensado para dislexia, es fantástico. Bueno, tiene 3 partes, que es DDoc, DLET y DTEX, y cada una de ellas se complementa con la otra. Básicamente son voces que te leen, que te ayudan en el día a día. Son como las gafas del miope, ¿no? Que digo yo. Es una herramienta de ayuda que la necesitas realmente, que antes no estaba, que ahora está y que hay que conocerla, y cada vez más incluso escuelas las están comprando para sus niños, ¿no? Que hay un porcentaje en cada escuela de niños disléxicos. No es aquello de 1 de cada 100, no, es que hay. El tema es que muchas veces no está diagnosticado, que es el gran trauma de luego toda su vida, porque la infancia es muy importante. ¿Estos programas informáticos, este software, que es español o también lo importáis de otros países? Pues D3 es danés ahora mismo. Sí, es danés. Ahora me he confundido con Suecia, no, es danés. Entonces allí lleva 15 años. Claro, hablamos de un proceso, de un retraso importante en este caso, ¿no? Como hay que hacer otros aspectos. Pero no entraremos quizá en política, pero sí que Dinamarca, Holanda, Suecia están mucho más evolucionados que nosotros en educación. Entonces, personalmente creo que deberíamos copiarlos, porque es como si yo tengo algo mejor que tú, mejor que te lo enseñe, ¿no? Así tú también sabes hacerlo bien. Y allí, pues D3 lleva años, entonces hay muchos estudios detrás de qué manera se puede ayudar al niño disléxico, qué manera puede hacer que lea mejor, qué manera puede llegar a entender mejor el concepto, porque como no escriben bien, luego les suspenden en clase, porque dicen, no, este niño hace faltas, no, es disléxico, y ahí entra la batalla campal, porque el padre dice que es disléxico porque viene diagnosticado, el profesor no lo acepta, y bueno, es una lucha constante, ¿no? Que estamos en Rasoc, cada día voy con ganas de guerra, porque claro, hay que abrir camino y abrir mente, sobre todo decir, este problema está, vamos a ayudarles en lugar de ignorarles, ¿no? ¿Y la rehabilitación de estos niños qué consiste? ¿En que acudan un tiempo determinado a vuestras aulas para seguir este programa, o la de comprar el programa para llevárselo a su casa? ¿O en qué bueno, consiste? Lo ideal sería, la reeducación es que vinieran a nuestro centro
Dependiendo del caso, lo que te comentaba antes, lo primero que cojan cita previa con la psicóloga sin ningún compromiso, que incluso pasen a cotillear a ver de qué se trata, si les gusta, les convence y le hacemos un programa que ve capaz que el niño puede seguir de un día a la semana, 1 hora, mucho más no, porque son niños es esto, si son hiperactivos precisamente tienes que ir con cuidado y empezar despacio, que no se agobien enseguida. Entonces, dependiendo del caso, si es hiperactivo, si es disléxico con un poquito de hiperactividad, que se da mucho, los disléxicos suelen tener un poquito de hiperactividad, pues hacerle un plan personalizado, un diagnóstico, una planificación y dependiendo si tiene mucho grado, pues intentar que venga 2 días, pero mínimo 1 a la semana. Y entonces ahí pues se fusiona lo que comentábamos, ¿no? Educación tradicional con los programas software de ordenador. Lo ideal sería que luego ellos lo tuvieran en casa para seguir, porque por ejemplo D3, si yo soy miope, entonces llevo gafas solo para estar contigo mientras me haces la reeducación y luego me voy a casa y no tengo gafas, ¿qué pasa si quiero leer en casa o seguir estudiando en casa? Voy a necesitar unas voces que me ayuden, un programa como D3 que te ayude, sí, sea tu herramienta, sea tu ayuda fundamental para tu vida económica, académica y profesional después, porque después, quieres leer un libro, quieres cualquier documento, lee Words, lee emails, lee PDFs, lee todo tipo de documentos, entonces, es necesario. Un disléxico puede seguir una formación normalizada, acabar su formación profesional, incluso acabar bachillerato, hacer carreras universitarias. Por supuesto que sí, claro que sí. Antes quizá lo tenían más difícil porque primero no había esta concienciación, que tampoco aquí aún nos cuesta. Hay incluso gente que dice que la dislexia es un invento, entonces un poco has de hacer oídos sordos, seguir tu camino y creer en los estudios básicamente, y en las investigaciones y que eso está. Y bueno, no sé qué te estaba contando, que se me acaba de ir ahora el hilo, pero... Bueno, digamos que son chavales que pueden seguir un ritmo de educación con unas dificultades, que pueden tener una vida totalmente normalizada y que tratado a tiempo no puedes llegar a mayores. A ver, les cuesta porque no es ninguna panacea, o sea, no es cómprate D3 y te solucionará la vida, no. Cómprate unas gafas, pero lee también, entonces te tienes que hacer tu esfuerzo. Les costará igual un poquito más porque también pues hay muchos factores que afectan, ¿no? Concienciarte, cuanto antes te conciencias mejor, porque va a pasar sí o sí, es como asimilar las cosas, ¿no? Entonces, pues claro que pueden estudiar. Yo tengo un amigo disléxico que va a sacarse las pruebas para ser piloto de helicóptero, que es bombero, ¿no? Y son pruebas dificilísimas, le cuesta mucho más y él utiliza sus técnicas, pues por ejemplo tiene D3 también, que se lo vendí yo, entonces hay una función que es que te puedes grabar lo que las voces te han leído del texto, entonces él va en el coche y va escuchando el temario, porque él dice, yo es que estudio por el oído, dice, yo no puedo leer porque leo y al momento he leído otra cosa y luego escribo cualquier otra cosa, ¿no? Pero también está el tema de concienciación a nivel de instituciones, a nivel de selectividad. La selectividad no está reconocida en la dislexia, entonces niños que van a hacer la selectividad, ya adolescentes, claro, ¿qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa? Porque si le suspenden por faltas, cuando en realidad es su dislexia, no son faltas de ortografía, ahí otra vez está la polémica, que salen artículos, hay gente luchando, pero aún está el tema un poco... ¿Y en otros países se tiene en cuenta, por ejemplo, al momento del examen, contar que esa persona padece dislexia? Sí. Bueno, en el norte de Europa, como te comentaba antes, Holanda, Inglaterra, Suiza, Suecia, Finlandia, en estos sí, porque llevan muchos años de avance, ¿no? Es un poco lo que quizás se vio cuando llegó, en este caso, Urban, ¿no? De Suecia, vio que había esta carencia importante y que había la necesidad, porque es un porcentaje que siempre está en las escuelas, siempre se da, es algo muy común, más de lo que pensamos, solo que a veces lo esconden con es vago, le cuesta estudiar, no quiere o es un rebelde, ¿no? Cuando no, igual es que no lo entiende o lo está leyendo de otra manera y se cansa, desiste. Lo más importante en los casos de dislexia es siempre la autoestima, ¿no? Lo que consiguen los programas como D3 o Me Motiva es, con la utilización y con la constancia y poniendo de su parte, por supuesto, y un esfuerzo, es un aumento de autoestima. En el momento en el que el niño gana autonomía, que es lo que les falta muchas veces con dislexia sobre todo, pues dice, ostras, si soy capaz de esto, soy capaz de esto, y soy capaz de esto, y así es un bucle, ¿no? Que lleva a muchos lugares y que, ve que todo en la vida es superación y que cada uno tiene que superar sus barreras en las que sean, ¿no? Unas son físicas, otras son emocionales, otras no se ven, pero son mentales quizá, ¿no? Entonces es un poco coger el toro por los cuernos y decir, la tengo, pero esta ayuda la voy a utilizar y voy a estudiar medicina si quiero, ¿no? ¿Por qué no? Un caso que se empezó a hablar un poco son otro tipo de chavales que tenemos en nuestras aulas, ¿no? Que una cosa que sé que también que es cierta por ahora, que es la importancia de la autoestima de estos chavales, son los chavales con hiperactividad y falta de atención. ¿Es diferente la hiperactividad y falta de atención? ¿Son dos
dos situaciones diferentes. Bueno, está todo muy relacionado. Para acabar con la dislexia te diré que muchos de ellos, casi un 90%, tienen un poquito de trastorno de déficit de atención. Entonces luego dentro del trastorno del déficit de atención, que me lío yo misma, dentro del trastorno de déficit de atención, me he vuelto a liar, bueno, existe con hiperactividad o sin. Lo más común es con, pero ya repito que, ya te digo, es un tema que prefiero no profundizar porque yo no soy la psicóloga. Puedo decir de lo que he leído, pero bueno, está un poco, esa es la idea, que puede ser con hiperactividad o sin. Normalmente es con, que son los que además de que les cuesta estudiar, bueno, no pueden parar quietos y no se pueden concentrar ni quedarse en esta silla a media hora como he estado yo, ¿no? Ahora, porque ya les supera, no pueden. Entonces, lo que hace en este caso Me Motiva, que es el programa que destinamos a estos niños, es, repetimos, no es ninguna panacea, se tienen que poner con su rutina. Entonces, les crea un poco una rutina y les crea mediante juegos, porque son juegos muy atractivos, pensado, bueno, en ellos, ¿no? Que no dejan de ser niños o adultos, pero que se entretengan. Entonces son juegos que le hacen durante 40 minutos, 45, quietos en un lugar, ejercitando la memoria operativa cada día o durante X días a la semana. Al final se nota, porque si son capaces de, bueno, de hacer eso y ven el progreso, porque es un programa que tiene mucho fondo, ¿no? Tiene unas voces que le habla, que hasta que no deje de hablar la vocecita tú no puedes apretar, que ellos enseguida apretarían, entonces les va como calmando y les hace a la vez practicar la memoria operativa, que es la interesante en estos casos, que es la memoria a corto plazo, que es como la Dory, ¿no? De Buscando a Nemo, que olvidaba enseguida todo. A mí me viene a la mente ella. Olvidaba enseguida todo lo que acabas de decir. Entonces, un ejemplo un poco tonto para decirte, bueno, lo que es la memoria operativa, que es lo principal que les falla a estos niños, que es que no recuerdan lo que acaban de hacer o que no son incapaces de recordar algo y les perjudica a nivel de estudios, ¿no? Cuando están en edad escolar. Debe ser muy importante el diagnóstico precoz de estas enfermedades. Cuanto antes mejor, supongo. Por supuesto, sí. Cuanto antes mejor, sí. Tampoco sin montar dramas, ¿no? A veces me envían emails como madres me dicen estoy asustadísima, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, siempre, no sé, cada uno tiene cosas que mejorar, superar, la vida es un poco un reto, entonces tómatelo así y la niña tendrá hiperactividad o dislexia toda su vida, entonces cuanto antes se trate mejor, sobre todo, sí, con reeducaciones, con programas, con todo tipo de ayudas que puedan facilitarle que solo se vive una vez y que sea feliz, ¿no? Que no hay dramas que valgan. Habría también que, en estos casos, supongo, Laura, es hacer una formación importante de los maestros, porque esto muchas veces sobre todo los hiperactivos son aquellos que, digamos, la profesora se les cruza bastante porque son los que le mueven la clase, la tienen intranquila, y habría que también hacer una formación tanto a los profesores como también a los compañeros del propio chaval. Sí, ahí entran muchos factores, entre ellos es la propia moral del profesor. Nos comentaba Lidia Arroyo, bueno, de la Asociación Catalana de Dislexia, que hay profesores que no se forman, así como yo igual voy a clases de marketing o voy a cursos de inglés para perfeccionarme, hay profesores que, bueno, van a clase, dan la clase y no hacen nada por ser profesores, ¿no? Entonces ya es su moral, porque si realmente hicieran algo, podrían, por ejemplo, pues estudiar los trastornos o estudiar por qué hay niños que actúan así, ¿no? Porque quizá no es que sea un rebelde o tenga problemas en casa, quizá es que no puede, no le supera, y entonces habría que ver un poco el porqué y bueno, un poco de paciencia cada vez más. Ahora hay una escuela, St. Peter's School, que nos ha comprado Me Motiva ID3 y bueno, yo confío en que poco a poco, ¿no? St. Peter's School es la élite de escuelas en Barcelona. Bueno, por eso es un claro ejemplo de que nuestros programas funcionan y que confían en nosotros, ¿no? Precisamente ellos no se la van a jugar si no confiaran. Así que bueno, muy contentos y un equipo muy bueno y bueno, y allí estamos también abriendo puertas y curando heridas. ¿Se podría saber, Laura, qué porcentaje de este fracaso escolar es debido a estos temas? Sí, a ver, no mucho, vamos a ver, por cada grupo de clase igual un 5%, no mucho, pero yo ese tema más no te lo sabría decir con exactitud porque ahora me metería en aguas que no son mías, pero sí que lo hay y en toda España pues bastantes, unos 55 niños creo que se diagnosticaban al mes. Hice un artículo, si quieres te lo puedo especificar más adelante, pero sí, unos 50 niños al mes. Yo hice un artículo en nuestra página web de reasoft.com que decía eso, ¿no? Entonces... Y a las madres, los padres que pues se les ha planteado el problema recientemente en casa, ¿qué le recomendarías, qué les dirías? A ver, yo les entiendo porque es muy cansado, es lo que me comentaban. Mi hijo es muy bueno, pero tiene esto, ¿no? Y yo llego cansada de casa y no entiende los deberes, le suspenden en clase, la profesora
me dice que no atiende, entonces se les hace una montaña, es verdad, y está ahí, es un hecho, no voy a montar un mundo de color rosa cuando no lo es. Les calmo enseguida porque, bueno, siempre hay maneras como tratarlo. Nosotros ponemos unos programas y también es un poco, depende del padre, si realmente quiere invertir en su hijo y que sea feliz y que tenga éxito, pues anímelo, hágale reeducaciones, utilice herramientas que le ayuden, ¿no? No le deje sin más, porque cuanta más negatividad creo que va a peor, porque luego el niño tampoco quiere ver a su madre así, entonces se le esconde y... Bueno, paciencia les recomendaría, porque sé que es cansado, ya los veo viniendo al centro desesperados un poco y decir, ¿qué hago? Porque recién me he enterado y... Entonces sí, es duro, pero bueno, es tratable, que es lo importante, ¿no? Mientras sea tratable y haya una mejoría y hayan cosas que te puedan ayudar, pues no pasa nada, ¿no? ¿Y el futuro de estos chicos puede ser, como en el anterior caso, que la persona pueda llegar a niveles normalizados de aprendizaje y de realización profesional, etcétera? Sí, todos pueden y todos están demostrados. De hecho, Einstein era disléxico, entonces, qué mejor ejemplo, ¿no? Y Einstein tenía dislexia y un poquito de hiperactividad, entonces, le habría costado más, seguro, y en ese caso no sé qué habrían hecho para motivarle, o de él mismo, porque son niños que muchas veces tienen motivación, solo que se frustran y lloran y les baja la autoestima mucho porque precisamente muchas veces se ponen y no pueden, entonces algo falla. Primero, ir al psicólogo a hacerse un diagnóstico recomendaría yo, si ven que algún caso así se puede parecer al suyo, y segundo, pues ver qué herramientas como las nuestras en este caso que ofrecemos hay en el mercado, si pueden venir a la reeducación en nuestro centro de la calle Caspe y bueno, buscar vías y buscar caminos, que los hay, que no es que nos hayan inventado. Estamos aquí nosotros un poco en representación de lo que se viene haciendo en los países escandinavos desde hace 15 años para decir que, bueno, que aquí estamos para ayudar y para reeducar a los niños con dislexia y hiperactividad. Laura, también tenemos en este programa que nos expliquéis un poco la vida de cada persona, porque también queremos ser un poco el aspecto humano de cada uno de nosotros. Reasoft, una responsable de comunicación, es un cargo que parece un poco extraño en principio, pero ¿cuál es tu función exactamente dentro de la empresa? Pues un poco de todo. A ver, principalmente atiendo a la gente que me escribe a info@reasoft.com y a laura@reasoft.com, por supuesto tengo estos dos emails, entonces, bueno, les escucho, les leo, mejor dicho, y hago un poco de todo, hago también de psicóloga, porque por teléfono les escucho, de psicóloga en el sentido ordinario de la palabra, ¿no? De escucharles y de darles recomendaciones un poco vitales, de decir, bueno, ánimo, no pasa nada y no se acaba el mundo porque tu hijo sea disléxico. Podría, yo qué sé, podría haber tenido, no sé, está vivo y no sé, y es feliz, pues ayúdele y ya está, ¿no? Entonces esta es una parte que me lleva mucho más tiempo del que parece, porque contesto emails personalizados y envío información de programas a cada uno lo que me piden. En ningún momento hago los reenviar genéricos, ¿no? Quizá cuando es una invitación a una charla, porque hacemos charlas también mensuales en nuestro centro, sí, pero cuando me piden, me pasa esto, pues me pongo, hablo con la psicóloga, le digo qué le puedo decir y estamos ahí un buen rato. Lo mismo por teléfono, esa es una parte importante, y después pues hago artículos para nuestra página web de reasoft.com. Me gusta mucho leer sobre temas vinculados con la dislexia y con la hiperactividad. Muevo mucho el Facebook, que por ahí pues es agradable recibir pues apoyo y ánimo, sobre todo de Sudamérica, que ahí me dicen que están bastante abandonados, ¿no? Imagino la situación es bien diferente, incluso hablas de los países nórdicos respecto a España, respecto a estos países la situación es mucho peor incluso. Exacto, sí, porque allí, bueno, hay menos recursos y cosas que pasan, aunque México, la verdad que está haciendo muchas cosas muy interesantes con la dislexia. Hay bastantes gabinetes que nos van a... Bueno, que nos escriben y nos piden información, nos han comprado varios programas. México, la verdad que nos está gustando bastante cómo está reaccionando, y tenemos una pequeña colaboradora que va a ir allí a hacer una charla del 7 al 17 de junio. Si hay alguien en México, pues que nos escriba a info@reasoft y le diremos un poco la ruta que hará, que básicamente estará en Tehuacán y en La Puebla, ¿no? Que son dos ciudades. Bueno, Laura, ya te he dicho que eso pasará enseguida, ya el Claudio me está reclamando a través del casquillo este que tengo aquí en la oreja. Repite los datos de contacto con vosotros, sí. Los he dicho varias veces, pero nosotros es muy importante temas de que queremos ayudar a la gente. Lo mismo que hemos hecho programas de sensibilización sobre discapacidad visual, lo seguimos haciendo sobre las discapacidades. Queremos, lo que decía ahora mismo la Laura, ¿no? Que la gente vea que hay soluciones, que tu hijo puede ser feliz. Ponme en contacto con vosotros. ¿Página web? Sí, a www.reasoft.com. R-E-H-A, lo pronuncio porque, digo lo deletreo porque si no, no. A veces me lío yo misma. Entonces es rehasoft.com.
y el email es info@reasoft.com. Y apuntarse esta noche mismo como fan, como amigo del Facebook. Facebook, sí, a Reasoft también ayudas técnicas. Esta es la página genérica de Facebook y después dentro veréis una que es Baja Visión y bueno, ahí os esperamos con vuestras consultas, dudas, propuestas, solicitudes, lo que sea. Pues venga, Laura, muchísimas gracias por tu presencia con nosotros. Gracias. Y a todos nosotros, el martes aquí en directo a las 8:30, B1, B2, B3. Y ya estamos preparando la próxima temporada, porque ya estamos manteniendo alguna que otra reunión y estamos haciendo proyectos muy guapos. Ahora mismo se ha empezado a montar una emisora en Barcelona, radio eminentemente social, es decir, pro de noticias tan malas. Queremos demostrar que, hablando de temas importantes, aspectos que afectan a las personas, podemos triunfar también como emisora de radio. Y también lo estamos demostrando día a día con esta emisora que también trabaja temas que afectan directamente a las personas. A todos vosotros, Laura, hasta siempre y hasta el próximo martes. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. ¡Hola mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola mundo! Muchas gracias.